Hola, muy buenas tardes, profe. Espero se encuentre muy bien. Bueno, hoy con mi grupo vamos a hablar sobre nuestro informe y sobre nuestra encuesta del uso del retiro del 10%. Nuestra encuesta tuvo 225 personas las cuales participaron de esta. Los participantes de mi grupo son Tomás Concha, Matías Chacón, Raúl Carrasco y Emilio Sandoval. Bueno, ¿cuáles fueron nuestros objetivos? Nuestros objetivos fueron profundizar en cuanto a los datos relativos obtenidos, las características de nuestros encuestadores, incluyendo el sexo, rango etario, situación laboral y económica, grado de educación financiera, etc. Esto es para ver en qué fue ocupado el 10%. También aludir directamente a los datos concretos sobre el retiro del 10%, viendo en qué se gastó el 10%, si fue necesario y también si es necesario un posible segundo retiro del 10%. También quisimos sintetizar la información resultante en términos económicos, planteando alternativa o validando la importancia del 10% desde el punto de vista de las políticas públicas en el contexto de pandemia. Bueno, nosotros en base a una recolección de datos hecha por una encuesta de aproximadamente 230 personas pudimos arrojar estos datos. Bueno, la porción de personas que accedió a utilizar su 10% fue un 64,9% al sí y un 35,1% al no. Bueno, veamos si otra pregunta fue si fue una necesidad real el retiro del 10% para estas personas. Y notoriamente, de las 230 personas aproximadamente, fue un 52,3% que dijo que no, y un sí, un 47,7%. Bueno, uno de los principales objetos de gasto fue la alimentación e insumos básicos, las deudas, la inversión, arreglos para el hogar y otros. Y los que menos tuvieron importancia de los gastos fue la vestimenta, emprendimiento y electrónica. Hicimos otra pregunta que dice, ¿está conforme con el retiro que sea el 10%? Y confirmamos que un 60,7% sí estaba conforme con su retiro, un 11,2% inconforme, un 17,4% estaba poco conforme y un 10,7% muy conforme con su retiro. Bueno, otra pregunta fue, ¿cree usted que el retiro del 10% provoca un desequilibrio de la economía nacional? Bueno, las personas dijeron que no, que fue un 52,9%, un 15,8% dijo que sí, y un 31,2% dijo que depende de cómo se utiliza el fondo retirado. Ya. Sobre el buen uso de los dineros, la gente cree que un 45,7% dice que falta educación financiera, un 27,1% dice que sí, que utilizó bien sus dineros, y un 27,1% no tiene experiencia en el uso de los dineros de la AFP. Además, es una pregunta que viene rondeando hace poco tiempo, que es la justificación al segundo retiro, que nosotros consideramos que es una pregunta muy importante, y 39,6% dijo que lo justificaría desde ya, un 39,2% depende de cómo esté la situación actual del país, y un 21,2% no la justifica. Otra pregunta que consideramos que podía tener relación era que si el segundo retiro era razonable o sacar mejor la totalidad de los fondos. Y un 71,8% prefiere un retiro de un 10% y un 28,2% el retiro de la totalidad de sus fondos. Bueno, para concluir es sumamente importante referirnos a la importancia, valga la redundancia, de esta temática respecto a lo que es la contingencia nacional, así como también lo que es el futuro de nuestro país, sobre todo cuando estamos a puertas de una serie de cambios que son sumamente relevantes en cuanto a aquello que ha de ser conservado y aquello que ha de ser cambiado. Y uno de estos elementos que está precisamente en tela de juicio corresponde al sistema de FP, un sistema que es controvertido por el tema de pensiones en cierta parte de la población que son sumamente bajas. Entonces, el sistema
también se ve sumamente afectado por este retiro de AFPs. ¿Acrecentaría y ahondaría el problema de las pensiones en un futuro? Sobre todo cuando Sebastián Piñera, el presidente de la República, nos entrega cifras que hablan de que más de 4 millones de chilenos en nuestro país quedarían con un ahorro previsional cero. Entonces, también cabe destacar que los principales partidos políticos que están involucrados en el impulso a esta medida tienen que ver con ideas cercanas a la imposición de un sistema de reparto. Y resulta que es sumamente conveniente que a medida que cada vez más los chilenos vayan retirando y cada vez más se vayan quedando sin ahorros previsionales, eh, estos exijan, los ciudadanos como tal, exijan nuevas medidas por parte del gobierno, y en un escenario donde no existiría mucha alternativa al sistema de reparto, saldría muy beneficiado como una proposición para mejorar el sistema de pensiones. Si el gobierno desea mantener, sostener lo que es el sistema privado de pensiones y potenciarlo, debería tratar de sostener un concepto de pensiones mixtas, donde convivan lo que es el término de pensiones privadas y el término de administradores de pensiones públicas, que funcionen bajo el tema del sistema de reparto. De esta manera podríamos tener un equilibrio en lo que son las pensiones, y también se arreglarían este tema de aquellos pensionados, futuros pensionados que ya tienen pensiones inarreglables, y por tanto vendría a beneficiar a todas estas personas. Más allá de este trasfondo político, de esta doble intención con estos retiros de AFP, cabe destacar, o cabe más bien cuestionarse, qué tan importante es este segundo, tercer retiro. ¿De verdad esto beneficia a los chilenos? ¿Aplaca estas necesidades reales que tenemos como ciudadanos, como personas? ¿O es simplemente para ser utilizado en consumismo, sin sentido? Entonces, es importante remitir que siempre las necesidades del presente son mucho, mucho más llamativas que son lo que son las necesidades del futuro. Pero no hay que olvidar que por ocupar recursos para el presente, también podemos olvidar lo que son recursos para el futuro. Esto se resume bajo la consigna: pan para hoy, hambre para mañana. Hay que tener cuidado con esto. Los retiros son un elemento de doble filo. Bueno, a la hora de abordar y de llevar a cabo el desarrollo del tema del retiro del 10%, nos hemos encontrado ciertos problemas, en específico dos, que nos han frenado y que han sido sujeto de retrasar y de complicarnos la búsqueda de información, de recopilación. El primer problema con el que nos hemos enfrentado y que con el grupo nos hemos tenido que enfrentar o lidiar es la falta de interés de la gente en responder la encuesta en relación al 10%. Esto lo podemos explicar con el tema de que el retiro del 10% ha sido un tema muy, muy nombrado y de importancia en este segundo semestre del 2020. Además, ha sido un tema extremadamente conflictivo, el cual divide entre gente quienes aprueban y rechazan el proyecto, y por lo que en general estos temas que son tan conflictivos tienden a no ser tan nombrados y la gente tiende a perder interés. Entonces, y además que en Chile la gente tampoco es muy colaborativa en cuanto a hacer encuestas, los sondeos son muy bajos. Entonces, nuestra encuesta ha tenido un problema con la gente que no ha tenido interés en responder. Luego, el segundo problema que hemos tenido que lidiar como grupo también es que al ser un proyecto tan importante en Chile, que esto probablemente a futuro vaya a ser un hito histórico, debido a que jamás en la historia de Chile, y más que nada en el siglo XXI y a últimas del siglo XX, jamás se pensó de que un retiro de los fondos previsionales de dinero vaya a ser posible. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha salido mucho en las noticias, ha sido el que hablar de este segundo semestre del 2020. Se ha generado mucha información en los medios, en las noticias, en las redes, por lo que tanta información también tiende a veces generar datos erróneos, equivocaciones. Entonces, con nuestro grupo nos hemos visto enfrentados a un retraso debido a que tanta información, tenemos que estar minuciosamente buscando y seleccionando la información correcta para entregar en la encuesta y en el informe, por lo que
todo esto nos ha retrasado mucho, tenemos que saber seleccionar qué decir y qué no, qué datos escoger para representar bien lo que nosotros estamos queriendo demostrar. Pero vuelvo a insistir, al ser un tema tan amplio y tan reciente y tan importante, hay mucha información de distintos lados, de distintos sectores políticos, eh, distintas personas que vienen en Chile, clase alta, clase baja. Entonces, hay que saber escoger opiniones. Pero con tanta información, también es muy complicado. Nos hemos basado en la objetividad y la neutralidad. Nosotros como equipo sabemos que si tenemos que escribir un informe escrito, tenemos que ser lo más objetivo y neutros posible. Nos hemos basado en eso, pero sin embargo nos hemos encontrado con estos dos problemas, que es la falta de interés en la gente en responder encuestas y también por la vasta información que hemos tenido que encontrar y saber desmenuzar, por decirlo de alguna forma,